La democracia es un invento obsoleto. La democracia es un invento mandado a recoger. Es la forma de gobierno que se nos impone irónicamente a las naciones y a los territorios de esas naciones. Es la línea recta por la que tienen que transitar absolutamente todas las naciones civilizadas. Aquel que la abandone o falle en el intento será apaleado por grupillos de matones bajo la denominación de organismos internacionales. Elaborada y forjada en las entrañas gloriosas de la civilización griega, esta pasó sin pena ni gloria a la prueba del tiempo, incluyendo los tiempos en los que se nos iluminó la lámpara de la conciencia, como el siglo de la Ilustración y los tiempos del método científico. Cayeron las monarquías, los imperios, caen los dictadores, pero la democracia no. Se cientificó todo, pero menos la política. Si denominamos a la política como una ciencia, esta sería la ciencia encargada nada más ni nada menos que de dar funcionalidad eficaz y próspera a los recursos naturales y humanos de la nación. Con el pasar de las épocas, este concepto se le añaden hipótesis, alcances, riesgos y métodos actualizados como cualquier ciencia que transita por el camino inexplorado de la naturaleza universal, porque la ciencia no es algo estático que queda para siempre, sino que se moldea a lo que el universo mismo es. Entonces, de ser la política una ciencia más, ¿por qué se le somete al escrutinio? Y peor aún, al escrutinio de personas que nada saben y poco les importa. ¿Qué sentido tendría someter un hecho científico a la votación? Si democratizamos las leyes de Maxwell y sometemos a votación su veracidad, independientemente del resultado, las leyes de Maxwell no perderán ninguna validez. Solamente la investigación y el rigor de un nuevo pensador podría quitar validez a las leyes de Maxwell, pero para ello tendrá que pasar todo un proceso metodológico y temporal, tal como ocurrió con la respuesta entre comillas de Einstein a Newton acerca de las fuerzas cósmicas y la relatividad. ¿Quiénes tendrían derecho a teorizar o inclusive decidir si las leyes de Maxwell tienen validez o si deben ser impartidas o no? Evidentemente serían personas letradas en física y ciencias relacionadas. Entonces, volviendo al tema político, ¿por qué se promueve el voto político a personas, inclusive refiriéndome a mí mismo, que no son doctos en política, que no saben cuál es la estructura del Estado o cómo funcionan los ministerios o el Congreso? Todo esto es contraproducente al verdadero y legítimo desarrollo humano. La democracia podría ser la forma más anticientífica de llevar a cabo el ejercicio de la política. Estos son dos casos comunes que hacen verla de tal forma. Primer caso, la democracia carece de rigurosidad para llevar a las personas idóneas a cargos de alta importancia. En las naciones denominadas democráticas solo hace falta una nacionalidad y un límite de edad para aspirar a un cargo que, como mínimo, requeriría una técnica elaborada para ejercerla, y en el mejor de los casos, toda una preparación especializada para el cargo al que aspira. Esta aberración produce la llegada de personajes burlescos que cazan votos mediante el carisma y las emociones, y no mediante la razón y la inquietud. Personajes que simplemente no sabrán en qué lugar se encuentran. Nada diferente a contratar a un cajero para un centro médico especializado o a un portero para la posición de delantero. Segundo caso, una vez ubicado el individuo en cuestión en el cargo público para el cual fue elegido, no dudará en ocultar su incompetencia o corrupción en el voto popular. Hay pocos mecanismos útiles que logren sacar a un individuo de estos de la política. En una empresa, el bajo rendimiento saca al empleado. En una universidad, un mal estudiante sale por sus calificaciones. En un equipo, el deportista sale también por su bajo rendimiento. En la política, un individuo no sale porque el voto popular es sagrado entre comillas, y debe cumplirse esa voluntad. Solo los agravios éticos podrían sacarlo, solo así. Pero todo esto no significa que los consensos, concilios y tratados desaparezcan del todo. Y por supuesto, la voz del pueblo no podrá jamás callarse. Siempre las quejas, las protestas,
y las revoluciones serán el mecanismo humano para hacerle frente a la injusticia, a la incompetencia, a la corrupción y hasta a la misma mezquindad de quienes los gobiernan. A medida que vaya transcurriendo el siglo XXI, se tiene que revolucionar la política, al igual que la ciencia, la tecnología o la ingeniería, y elaborar un camino eficaz para quienes de verdad quieran acceder a la política, lo hagan de manera coherente y que las quejas del pueblo no sean solo actos públicos o pancartas, sino que se interioricen inmediatamente en el sistema político. La gran mayoría de las gentes poco o nada les importa la política, y tienen razón. Lo que les importa a las gentes es que haya comida diariamente, haya empleo, haya seguridad civil, desarrollo, conocimiento, justicia y seguridad misma hacia el futuro. Dejemos de maltratar a las pobres gentes con campañas políticas de payasos egocéntricos y esnobistas, aspirando a lugares que no les corresponde y a votaciones infructuosas que poco construyen. La solución a la democracia no es algo sencillo, requiere mucho tiempo y elaboración. El problema es más grave si tenemos en cuenta que ésta se nos impone, sigue y seguirá siendo el sistema predominante impuesto por la intelectualidad, el poder y de los que sacan provecho de esta, en especial los sistemas mundiales de orden anglosajón, gringo y eurocentrista de Occidente, que nos exportan e imponen este modelo a los ciudadanos del otro lado del charco. Ellos siempre utilizaron América Latina como un laboratorio de ensayo y error para sus teorías políticas. Nosotros nunca tuvimos la fuerza para separarnos de esas ideas y nunca intentamos teorizar nuevos métodos de gobierno. Pero el primer paso es entrar en conciencia e ir sembrando la idea. Así poco a poco las ideas, las hipótesis y todo lo demás irán madurando, hasta llegar el día que la praxis tome su partida y así tenga que abolirse lo que se tenga que abolir e instaurar lo que se tenga que instaurar. La sabiduría de la experiencia nos ayudará a analizar y discernir los caminos menos favorables que la misma democracia y avanzar a algo mejor que esta. Como última reflexión, para aquellos apologistas de la democracia, les recuerdo que Cristo fue condenado y crucificado en democracia, mientras que Barrabás fue perdonado y liberado en democracia de sus atrocidades.